Bueno, la idea es un poco hacer algún abordaje de lo que ha sido hasta ahora la transformación de la educación media superior, que ya es inminente, va a empezar el año que viene, tanto en secundaria como en UTU. Como ustedes saben, eso implica a nivel UTU, que es donde nos vamos a centrar, la supresión de varias modalidades de educación media tecnológica, Plan 2004 que tenemos hoy, que van a desaparecer, quizás se recojan en otras propuestas más generales, que digamos estén constituidas por una fusión de alguna de ellas, como es en el caso de laboratorio, ¿no? De tecnología de laboratorio, que incluye el bachillerato de química. Otras pueden ser absorbidas por lo que es el BTP, que ya está en curso, el bachillerato técnico profesional, que ustedes saben ya empezó. Eso se aprobó y se aprobó en 2022 y comenzó a funcionar ya en 2023. Tenemos algunas modalidades, va a haber otras más, se supone. Eso supongo que los que estuvieron en la TD de UTU lo vienen analizando también. Entonces, básicamente, con esto se cierra lo que es la transformación de la educación media superior en UTU, porque los MP desaparecen, la educación media profesionalizante, digamos, que se define a través del MP, la educación media profesional nuestro, que era de 2 años más 1 del bachillerato profesional, que se había generado, ¿se acuerdan? A nivel de ATD, como se generó el MP. El MP viene anteriormente de los FPS, que a su vez habían sido una propuesta de ATD para, digamos, salvar lo que era, digamos, en términos educativos, el espíritu de los cursos técnicos, que fueron básicamente eliminados durante la reforma Rama, ¿verdad? Que lo sustituyó por los bachilleratos tecnológicos, allá por los 99. Eso es un poco lo que es la historia anterior de la educación media superior y su proceso de transformación en UTU. Concretamente, yendo a lo que es la transformación de la educación media superior, que empieza en los bachilleratos tanto de secundaria como de UTU a partir del año 2024, lo que sabemos, tenemos digamos, como 2 o 3 fuentes ahí. Una es el primer documento. Ustedes saben que hubo un documento en formato borrador que se les entregó a los consejeros en forma reservada. Aún así, los documentos después circularon. Ahí aparecía la primera propuesta. Hay esencialmente una estructura curricular, no es un documento que tenga una fundamentación fuerte desde lo pedagógico, sino más bien pobre, como se han caracterizado los documentos hasta ahora, ¿no? El marco curricular nacional, las progresiones de aprendizaje. Ya sabemos lo que ha venido pasando con ese tipo de documentos, bueno, muy cuestionados desde el punto de vista de lo que es los fundamentos técnico-pedagógicos, e incluso con episodios bien bochornosos, yo lo iba a decir después, pero como fue aquello del plagio y todo lo que sucedió en el proceso claro, sí. Y bueno, también en otras cuestiones también, o después en la construcción de los programas pasó algo similar. Lo que vamos a ver acá es, digamos, más bien cuantitativo, y tiene claramente un sesgo político, ¿no? Que es un poco lo que me parece que estamos tratando de formarnos nosotros. Poco lo que hay para informarse, es cambiante, porque, reitero, se entregó un documento a los consejeros, pero lo que entró a sesión ya había cambiado. En el momento de la sesión, donde se termina aprobando el documento, el consejero Mazzoni estaba en el exterior y nosotros no pudimos entonces acceder a lo que había entrado a sesión. Después otros compañeros nos lo hicieron llegar y inmediatamente nos dimos cuenta que había habido un cambio importante entre el documento preliminar y el que se presentó a la sesión. En concreto, en lo que tiene que ver con UTU, se había quitado de la estructura curricular, de la malla curricular, las horas asignadas y las asignaturas del espacio tecnológico. Aparecían en blanco. Después, eso es un poco lo que sucedió con ese documento. Luego, cuando se convocan a las ATD por centro educativo,
se elaboró un documento que básicamente era el mismo o un recorte para UTU de lo que era el documento preliminar y en borrador de la transformación, el oficial, el que está formateado ya, que tiene el logo de ANEP y todo eso, lo recortaron y lo mandaron a UTU. Después aparece por ahí, a mí me fue llegando también, me iba a cuenta gota, porque como no estuve en ATD, me llegó otro documento más que contiene la estructura curricular y la malla curricular para los bachilleratos tecnológicos Plan 2023 de UTU. Ahora, esto está un poco en crudo así porque tuve que cambiar todo a último momento, porque yo lo que tenía era la estructura curricular que salieron, que vino en el documento borrador, que le entregaron a los consejeros, que después lo borraron de un plumazo, ¿no? Fue un poco la técnica que vienen utilizando, tipo globo sonda, donde tiran algo y bueno, según cómo impacte en el colectivo docente, cuáles sean los planteos que tengan, lo van retocando, ¿no? Y una de las estrategias fue sacarlo de UTU para que no hubiera más discusiones. Ahora, si uno compara ese primer documento con lo que fue a la TD, es bien diferente. Bien diferente. No aparece, por ejemplo, el otro tenía emprendedurismo, estos no tienen. Sacaron. Un compañero que me dijeron, pero mirá que emprendedurismo no está más. Digo, yo no tengo. Ahí me mandaban el documento y tuve que rehacer todo esto, así que está medio, digamos, como en crudo. Yo elegí esto como, insisto, que puede tener varias líneas de abordaje. Las que se van a dificultar más, en mi opinión, son las que tengan un perfil más desde lo pedagógico. ¿Por qué? Porque, bueno, los documentos son bastante pobres, como dijimos, ¿no? Entonces yo me gustaría decir algo respecto a estos puntos ahí que están a modo de titular. El primero, yo puse dudas sobre la malla curricular, asignaturas y cargas horarias. Eso un poco ya lo estuvimos hablando. Yo le decía, se presentó una estructura curricular con una malla cambiante que aparece en primera instancia en el documento preliminar. Luego, el documento ya formateado y presentado a sesión era otro que no la tenía. Y luego, para las ATD se manda un documento con otra malla curricular. Esto es la malla, las asignaturas y las cargas horarias que supuestamente van a dar. Esto hace pensar que es muy probable que haya otro cambio, lo cual genera mayor incertidumbre de cara, no solamente estoy hablando ahora de lo inmediato, que es, ustedes saben que ya estamos, los que conocemos el proceso de planillado, estamos en la etapa 4 del preplanillado. Yo más o menos recuerdo de la dirección, de lo que tiene que ver con la elaboración de la propuesta curricular de centro, ¿no? El planillado tiene diversas etapas, muchas de las cuales, aprovechando la excusa de la pandemia, todas las que tenían que ver con la consulta colectiva se suprimieron y no volvieron, también hay que decirlo. Nosotros teníamos un documento de construcción de planillado. Cambió, Daniel. Vos estás hablando de una etapa 4, eso no tenemos. No, por eso sí. La 1 recién. Ahora, la semana pasada se hizo, pero fue a puerta cerrada. Sí, consulta no hay más. Consulta O no sea, hay que más. pienso que ahora estamos en etapa 4. El documento 2014 ya no corre más a hacer. Pero tampoco lo derogaron, ¿no? No dejaron sin efecto. Cuando le hemos preguntado nos dicen que sí, pero que no. Cuando te comenté. Sí, tal cual. Bien, el otro punto, compañeros, yo sé que esto da para mucha discusión y que no es la única, es simplemente para darle un sentido a esta intervención mía. Lo que tiene que ver con la reducción de la oferta educativa de los bachilleratos tecnológicos de UTU, más o menos ya la tenemos claro. La TD habla de 26, si uno se fija en la página vamos a ver que en lo que es la página de planeamiento educativo de UTU hay 18 en primero, unos 21 en segundo y 27 en tercero, es decir, esto responde a lo que pasa en UTU, que desde un mismo MT en primer año luego se obtienen 3 orientaciones, como en algunos casos, y eso diversifica más y por eso tenemos más en tercero que en primero. Esto no pasa en secundaria. Pero bueno, se incorporan algunas orientaciones nuevas, eso es cierto, todo lo que tiene que ver con salud, eso es nuevo. En lo que tiene que ver con la parte artística también hay otras cosas que se modifican, se incorporan, pero en síntesis hay modalidades que desaparecen que no se sabe qué van a pasar con ellas. Es decir, de 20 o 20 y pico quedamos en 12
Y por ahora los MT que se mantienen son el bachillerato Figari, el de Marítima, porque está la OMI detrás, ustedes saben que hay convenios internacionales que Uruguay suscribe y por ende no puede tocar por ahora esa formación. Pereira lo dijo en la prensa este año, no le pudieron meter mano, pero seguramente el año que viene, el de aeronáutica y los binacionales. Si uno observa cómo es la lógica, en los binacionales hay convenios internacionales, convenio con Brasil, los binacionales solamente son con Brasil por ahora, tenemos varios. Los de aeronáutica están sujetos a acuerdos internacionales, el de Marítima también, y el de Figari, que bueno, no sé, ahí cómo es la cosa, a qué responde y todo, pero seguramente en un futuro también les van a meter mano. Yo creo que también tiene que ver con la propia identidad de la escuela y cómo se posiciona digamos, en la comunidad educativa, pero está, es una cuestión como para discutirla. Lo que sí es claro es que esos 4 bachilleratos este año no se tocan, los 12 estos son todos los que vamos a tener, algunos entre el primer y el tercer y el último documento cambiaron de nombre bastante, como por ejemplo el de turismo, que creo que terminó con el turismo, hospitalidad y ocio, no me acuerdo cómo se llamaba. Lo tengo que leer porque como va cambiando tan seguido. Bueno, ¿cuál es el argumento? Uno de los argumentos base que utilizan en el documento de transformación de educación media superior es que de los 20 modalidades que tiene UTU, 7 recogen el 83% de la matrícula. Y ahí la desglosa. Hay un documento incluso de unos compañeros de una agrupación pedagógica que se formó ahora en nuestra TD, que citan la matrícula de cada uno de ellos, que se dan en el documento y hacen un análisis desde ahí. Ellos se basan en un criterio básicamente que es economicista, es decir, solamente se debe conservar aquello que tiene matrícula, cuando en realidad nosotros sabemos que hay otras modalidades de MT que no responden solamente a lo que tiene más matrícula, porque nosotros sabemos también que aquellos bachilleratos, si uno mira solamente los bachilleratos que tienen más matrícula, que son administración, deporte, informática, turismo, construcción, electromecánica y no me acuerdo cuál es el otro, son 7 en total. Audiovisual. No, que tiene más matrícula, está diciendo, no es audiovisual, no. Es administración, deporte, informática, construcción, electromecánica, turismo y no me acuerdo cuál otro. Les digo lo que está en el documento. Estoy citando de memoria lo que está en el documento, fíjense. No, deporte ya no nombré, gastronomía de MT no hay. No recuerdo si era estética integral o algo así, el otro, pero... ¿Y estética integral no es que lo sacan? No, se sacaron. Estoy hablando del fundamento que dieron. Claro, surge en el documento que dice, estos MT son los que tienen más matrícula. Tal MT, tantos, la matrícula 2022, ¿verdad? Que eso se saca del monitor educativo. Claro. Yo lo que digo es, eso tiene, visto así, a número de almacén, no refleja lo que pasa realmente. Después, ¿cómo es que se llega a ese número? Porque convengamos que el resto, si uno ve el resto del espectro de propuestas de MT, muchas de ellas no se pueden llevar al interior por la sencilla razón de que no se tienen condiciones para desarrollar. Hay muchos de esos que no se pueden llevar al interior porque no se tienen. Y esto obviamente genera, ya de por sí, es esperable que tengan por ende menos matrícula si yo no tengo posibilidad de desarrollarlo en todas las escuelas técnicas de UTU y en todos los departamentos. Hay un montón que no podés. O sea, si uno quiere pedir, no sé, un MT de química, o como se planteó el de audiovisual en Artigas, a pesar de que tienen, digamos, cierta infraestructura que han ido generando, no se les otorga. Entonces, claramente, si después yo digo, ese MT tiene poca matrícula, sí, tiene poca porque en realidad no podemos desarrollarlo. Y esto tiene que ver también con lo que planteaba Walter, con lo presupuestal. Porque convengamos que, si ustedes vieron la presentación de Walter, claramente el alumno UTU tiene, entre comillas, un costo mayor que el de secundaria, mayor que el de primaria, mayor que incluso que del Consejo de Formación y Educación también. Entonces, entre otras cosas pasa por ahí. Pero también hay que ver otro elemento que se tendría que poner en el análisis, e incluso se lo dijimos
a la propia Digimundo. Cuando se fueron generando todas estas modalidades de METE, muchas de ellas respondían a una necesidad del país en base a políticas de desarrollo. Esto tiene que ver un gobierno que se fija un modelo o que tiene en su horizonte un modelo de país productivo, necesita formar en área técnico-tecnológica a personas y por ende lo que hace es desde el sistema educativo desarrollar propuestas educativas en esa área técnica tecnológica. Después, no es solamente la matrícula lo que debe definir si una modalidad continúa o no, pero parece ser que es lo que están haciendo acá, ¿no? Parece ser que es lo que están haciendo. Bueno, más o menos eso en el punto número 2, digamos, en el ítem número 2. El tercero, que tiene que ver con la navegabilidad. La navegabilidad como buque insignia de la transformación de bachillerato. Ustedes saben que en varios reportajes el presidente del COICEN, cuando habla de las bondades de la transformación educativa, habla de la navegabilidad. Esto tiene que ver con el pasaje de una propuesta de bachillerato a otra, de un subsistema a otro, que es el pasaje más radical, o dentro también de las modalidades del mismo subsistema. Un estudiante que se cambia, no sé, de un artístico a un humanístico en secundaria o a un científico. Y en UTU, un estudiante que se cambia de deporte a administración o a informática o viceversa, ¿verdad? Esas son las navegabilidades que deberíamos tener. De hecho, la navegabilidad no es nueva, también fue una de las consignas fuertes de la reforma de Rama. Por eso UTU tenía una diversidad de propuestas, es cierto, tenía los cursos técnicos que luego no tenían equivalencia directa, sí la tenían en desglose luego a través del mecanismo de reválida, pero no equivalencia directa con lo de secundaria. Entonces la continuidad educativa en nuestro subsistema era compleja. Es cierto, yo comparto que hoy un estudiante que se cambia radicalmente de una propuesta de bachillerato de secundaria de UTU, por ejemplo, a una de UTU, se genera un estancamiento, incluso hasta un retroceso, porque la parte tecnológica, es cierto que tenemos reválidas, pero en la parte tecnológica muchas veces es imposible, incluso entre bachilleratos entre MT de UTU también. Y es un tema, digamos, a mejorar, a trabajar desde la ANEP para poder resolverlo. Lo que no puede implicar la navegabilidad es la reducción del componente técnico-tecnológico como se está haciendo ahora. Porque está claro que el criterio que utilizan para la navegabilidad es poner un espacio de formación común que atraviesa secundaria y UTU para todos los bachilleratos, más o menos la misma. Entonces, sobre esa base es que se trabaja la navegabilidad. Y después, con el componente tecnológico, por ejemplo, si un estudiante viniera de secundaria, que hizo primer grado, que va a ser del bachillerato plan 2023 a UTU, bueno, entonces ahí lo que se haría es incorporarlo al segundo año en UTU y luego con las herramientas que citan son dos. Lo que tiene que ver con el acompañamiento y la nivelación, ¿no? Para nada se ha dicho cómo se va a poner en práctica eso, qué mecanismos concretos, cómo se aterriza en la realidad después el acompañamiento. En la idea y en un documento donde está citado muy livianamente, vaya y pase, pero quienes estamos dentro del sistema UTU sabemos que esto en la práctica no es tan sencillo. No es pero sí hay una cuestión que hay que tener en cuenta, es que se está reduciendo notoriamente el espacio tecnológico, en profundidad, en variedad de disciplinas que constituyen un espacio tecnológico. Los espacios tecnológicos de los bachilleratos Plan 2023 tienen menos asignaturas y menos carga horaria que los MT Plan 2004, si los comparamos directamente. Tienen menos, después vamos a ver una comparación. Entonces, la navegabilidad ha sido, digamos, el caballito de batalla de lo que vienen diciendo, ¿no? Pero lo que es claro es que se basa en UTU en una disminución y en una supresión de asignaturas que constituyen el bachillerato tecnológico. Vamos a ver algunos ejemplos de asignaturas que desaparecen, ¿no? Yo puedo citar
Del análisis general que hicimos, comparamos los 7 bachilleratos más de MT que tiene mayor matrícula con su equivalente dentro de los 12 estos que se propone. Y ahí percibimos entre un 20 y un 40% de disminución de carga horaria del espacio tecnológico, dependiendo de la modalidad. Pero hay algunas que yo he citado, dije, bueno, esto lo sabemos, los compañeros de educación física también lo vienen diciendo, que en deporte, por ejemplo, en lo que es taller de deporte, que tiene 16 horas, va a tener 10. Sí. Entonces hay una disminución notoria, ¿no? 40% de la carga horaria. Hay una materia técnica del deporte, pero todavía no se sabe la orientación, de qué área se va a nutrir, etcétera. Así que una de las cosas que se vienen planteando, yo puedo citar otras acá, ¿no? Varias más, pero bueno, para no extenderme demasiado con eso. La ausencia de programas, ustedes ya saben, ¿no? Hasta ahora se desconocen los contenidos programáticos que se van a incorporar, ni siquiera tenemos certeza de la malla curricular y las asignaturas, mucho menos de los contenidos programáticos. Ya sabemos que el enfoque es competencial, pero contenidos van a tener, porque las disciplinas tienen campos de estudio y eso se traducen en contenidos, y por lo tanto es ineludible esto, pero no sabemos cuáles. Estamos con la misma lógica, pero con menos tiempo que lo que implicó la implementación de la educación básica integrada. A esta altura, si nosotros comparamos el año pasado, a esta altura teníamos un avance mayor en EBI que lo que tenemos hoy en bachillerato. Es claro que no tienen capacidad para desarrollar esto, y eso tiene que ver, se refleja en una acción concreta que es la incapacidad, aunque quieren, de poner la reforma en marcha en los 3 grados el año que viene. Lo van a hacer en primero porque no tienen condiciones de base, es decir, y no son capaces de generar los programas y por ende las condiciones mínimas para llevar adelante una propuesta que abarque los 3 grados el año que viene. Por eso desglosaron, van a ser primero en 2024, segundo y tercero en 2025. De la estructura curricular y las mallas de segundo y tercero, poco y nada sabemos. Algo de secundaria en UTU, absolutamente nada, porque no saben qué van a hacer. Asimismo, quiero agregar que después vamos a ver que se habla de más horas estudiantes en los bachilleratos 2023 respecto de los MT. Van a ver que no están así. Hay de hecho un bachillerato concreto que es el bachillerato agrario plan 2023, que va a tener 38 horas contra 48 que va a tener el rural y 43 que tiene el nuestro de hoy, que es uno solo. Ahí tenés una disminución, no un aumento de carga de horas estudiantes, ¿no? Bueno, el quinto ya más o menos se ha citado, que es una reforma de implementación express. Esto es a prepo y con una celeridad que no tiene parangón en ninguna transformación anterior. Si ustedes piensan, quienes hemos vivido algunas transformaciones, como la del plan 86 al 96, por ejemplo, ya como docentes, se hizo en forma gradual, se hizo con una experiencia piloto, y uno podía, de hecho se trabajaba, y era un instrumento de la propia reforma, comparar resultados, entre comillas, entre lo que era el ciclo básico de arrastre del plan 86 y lo que era la reforma. Así fue que nosotros pudimos ver que por más que se le puso plata, un énfasis enorme a la reforma de rama, al comparar las mismas cortes, ¿no? Que estaban cursando el plan 86 y el plan 96, los resultados en términos de aprendizaje y de pasaje de grado no eran significativos realmente. Bueno, acá está medio chiquito, pero acá lo que tenemos es ni más ni menos que, perdón, voy para atrás de nuevo. Esto es la propuesta de educación media tecnológica, plan 2004, que está justamente en la página de planeamiento educativo, ¿verdad? Ahí tenés administración, aeronáutica, agraria, artes gráficas, audiovisual, ciencias naturales y tecnología, construcción, deporte, diseño, electromecánica, energía renovable, estética, indumentaria textil, informática, informática bilingüe, maquinista naval, música y química. Si ustedes miran ahí nomás, dicen, bueno, pero estética no está más porque no hay ningún bachillerato plan 2023 que tenga estética. Química se fusiona con otro, por lo tanto, en primer año al menos desaparece, ya en segundo después se bifurca. Indumentaria textil no hay,
No, yo de lo que está, no puedo decir que va a desaparecer porque ustedes vieron la dinámica de esto. Mañana lo sacan otro documento y aparece, yo qué sé. No creo, porque ¿qué pasa? Ya la estructura está definida y en esa estructura ya no caben más bachilleratos, en mi opinión. No sé qué irán a hacer con eso. Pienso yo que no van a desaparecer, lo irán a incorporar, supongo, a las propuestas de BTP, supongo yo. Bueno, perdonen los cuadros, porque como dije está bastante crudo esto, pero bueno, un poco es lo que se pudo hacer. Esto es las orientaciones y rutas formativas del bachillerato tecnológico. Puse ahí en versión preliminar, plan 2023. Están separados, pero ustedes, y creo que me quedaron un poquito corrido ahí. Por ejemplo, ciencias tecnológicas y laboratorio, en segundo año tiene ciencias naturales y química y en tercero ciencias naturales y química. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, bueno, que se pierda parte de los contenidos disciplinares de química, los compañeros de química vienen denunciando eso, y que se pierdan horas de práctica también. La fusión esa termina yendo en desmedro de un bachillerato muy específico, como es el de química, y bueno, si uno analiza la oferta, la matrícula de química, evidentemente que está bajo, pero hay que saber, hay que tener claro que si a mí se me ocurre llevar a la técnica Paso los Toros, tengo la dirección allá, bachillerato de química, no me lo van a dar. No me lo van a dar por la sencilla razón de que no tengo, antes que nada, no tengo la infraestructura para hacerlo. Tenés que tener laboratorios con determinados equipamientos. Quizá los docentes sí los puedan tener, pero entonces, volviendo a lo que dije antes, es decir, cuando se juzga una modalidad de MT por su matrícula, estas cosas me parece que no se tuvieron en cuenta. De hecho, se consultó y creo que no se tuvieron en cuenta. Bueno, esto es ya, y vamos a hacer un poco más breve esto, para no extendernos demasiado. Es un comparativo entre las propuestas que son comparables, es decir, en este caso están viendo ustedes el MT Plan 2004 y el BT 2023, en el caso de este es gestión y administración con el MT de administración Plan 2004. A la izquierda tienen el de gestión y administración y a la derecha tienen el Plan 2004. Si ustedes observan, ahí yo traté de colocar las asignaturas, hay otro orden porque era otra la estructura curricular, obviamente una teoría curricular de fondo diferente también. Perdone que está muy chiquito esto, por eso les voy a dejar igual la presentación que queda más claro. Van a ver que hay asignaturas que desaparecen, yo las marqué allí en el detalle, columna de la derecha donde está el cuadro del MT de administración. Hay un aumento ligeramente en la carga horaria, 36 contra 38 horas, no se ve muy bien ahí, pero que responde a la incorporación de autonomía curricular. Pero si ustedes ven, base documentaria desaparece, contabilidad como tal desaparece, introducción a la administración desaparece, física CTS desaparece, hay algunas asignaturas nuevas, sí, introducción a la ciencia de datos que no se sabe a qué responde. Y, por ejemplo, derecho que no tenía, autonomía curricular, el espacio de autonomía curricular, que es lo que los estudiantes eligen, ¿verdad? La optativa, eso no estaba en la concepción que nosotros tenemos, porque siempre pensamos en el MT como en 3 espacios curriculares, ¿no? El espacio curricular de equivalencia, el tecnológico y el descentralizado, sí. Pero son 4, sí. Está el optativo también, ¿no? Sí. Y nosotros a veces no lo tenemos en cuenta. No es que no estuviera, ahora la meten ahí como una cuestión más obligatoria. En realidad, si se desarrolla un MT, Plan 2004, en todos sus espacios, tiene más horas, más que 38 horas que tienen todos los MT. Tendría más de 38 horas. De hecho, los agrarios que tienen las prácticas en el espacio descentralizado, tienen 43 horas, contra 38, o sea, 5 horas más que. Bueno, acá yo consideré el MT agrario, Plan 2004 a la derecha, que es uno solo, y a la izquierda tenemos el BT agrario rural, Plan 2004, dice esta palabra, Plan 2023. ¿Ah? El BT agrario rural, Plan 2023, es el que tiene más horas. ¿Por qué? Porque tiene las 2 PPA, la ganadera y la agrícola y de maquinaria, que son las 5 horas del fondo. Pero, si uno lo compara, se va a dar cuenta que a pesar de que tiene más horas, hay asignaturas que desaparecen. ¿Ah? Administración y gestión desaparece. Por ejemplo, biología animal y vegetal, que lo tenemos
¿no? Biología aplicada, Sí, biotecnología, sí, animal sí, y vegetal, sí. básicamente pierden 2 horas porque se fusionan en una sola biología. De 6 pasan Son a 6, 4. pasan a 4. Sí. Bueno, y así tienen, por ejemplo, física aplicada que pierde 1 hora, química aplicada que pierde 1 hora. Hay algunas, insisto, nuevas, pero yo esto lo tuve que rehacer todo ayer porque, ya les digo, recién ahí me hice del documento nuevo y había notorios cambios. Después, esto está muy chiquito, a ver si tengo, no creo que tenga, Del 3 a 4. a ver si se puede así. Y el segundo, no estoy loca, vos. Ni vuelvo. Pero no. Si se formara la cabeza. Igual no me da, ahí no me da, pero básicamente este es el MT Deporte, Plan 2004 a la derecha, y acá del otro lado tienen Educación Física y Deporte. 37 horas tiene el MT Deporte, yo esto se los dejo igual, Sí. y 38 tiene el de Educación Física y Deporte que se va a crear para el año que viene. Pero si ustedes observan nuevamente la columna de detalles, hay asignaturas que desaparecen, hay asignaturas que pierden hora, hay asignaturas que cambian de nombre, hay algunas que son la del espacio general, esas que son comunicación, inglés y matemática, esas aumentan 1 hora cada una, son 4, 4, 4, y ciencias sociales, historia en algunos casos también aumenta. Aumenta de primero y Sí. segundo. Mientras, sí. Esto solamente es, lástima que se ve tan chiquitito, yo no sé cómo hacer acá para poder aumentar, pero no sé si puedo, reitero, de todas maneras se los dejo. Acá tenemos el electromecánica comparado con el sistema mecánico para la producción. También tenemos una diferencia horaria de 2 horas en favor del sistema mecánico para la producción, que incorpora la autonomía curricular, pero yo quiero que vean lo que está en verde, que son los espacios tecnológicos que claramente disminuyen. Magnitudes desaparece, hay otras materias que también desaparecen de la electromecánica. Bueno, esto evidentemente va en desmedro de lo que es la formación técnico-tecnológica de los estudiantes que van a cursar esto, ¿no? La parte técnica. Para, y la parte del taller se reduce Disminuye, también. sí, se Sí, reduce la todo, parte por eso está, tecnológica. exactamente, el Hay una espacio reducción. tecnológico que está pintado en verde, ahí te lo comparan, van a ver que se reduce. En el caso de turismo, hospitalidad y ocio, que es el nuevo nombre que se le dio al 2023 con el MT Turismo, pasa lo mismo también. 2 Pero horas más. ahí, pero mirá lo que es eso. Sí, De sí. 5 en historia de la cultura, Sí, bajo a sí, sí, 3. sí, de 5 a 3, pierde 2 horas, en geografía turística pierde 2 horas, psicología social desaparece, portugués desaparece, teoría del turismo desaparece, y bueno, sí, se incorporan, capaz que Laboratorio de turismo. hay un área nueva, ciencias sociales que aumenta 1 hora, inglés que aumenta 1 hora, APT, que ya yo lo puse en todo que cambia de área, porque en realidad pasa de... Ustedes saben que APT y comunicaciones son áreas totalmente distintas para nosotros, Sí. son perfiles distintos, de Son hecho. perfiles Ahí se va a armar un distintos, lío importante. Se va a armar ¿no? un lío, claro que se va a armar un lío. Bueno, y Yo no sé cómo se van a organizar Y acá Sí, es señor. una comparación entre tecnología de la información, que es el más parecido al de informática que tenemos hoy. Nosotros tenemos informática bilingüe Sí. también. Después ustedes saben que tenemos software, soporte y videojuegos, desglose de los MT informática actuales. Eso no está puesto porque solo primer grado y primer año en la comparación. Y van a ver también que 36 horas tiene el MT informática, 38 tiene el de tecnología de información. Pero, ¿por qué le agregan esa autonomía curricular? Claro. ¿Qué implica eso? ¿Qué significa eso? bueno, y es justamente las optativas, ¿no? Dentro del marco de lo que es la autonomía curricular del centro, es básicamente lo que los estudiantes eligen, que se va a elegir incluso por mayoría. O sea, En secundaria Es ya como está. la TOC. Que en secundaria ya están. En secundaria saben cuáles Optativas. son las 6. Astronomía, Sí. emprendedurismo, En la última- la parte historia, patrimonio cultural. Pero acá no está todavía eso. Pues acá No, no, en en la último última Pero corresponde a ese en la espacio. inicial hablaban de cuáles eran los perfiles que iban a tener esos talleres, o sea, la autonomía cultural, pero nunca nombraban ni uno. O sea, no estaban O sea, son nombrando, tipo no sabíamos talleres. cuáles. Son estilos talleres. Sí, los talleres. Son, en verdad son unas si querés un elemento para comparar, son en Como algún la aspecto similares a las TOC. Porque las TOC están mucho más estructuradas y el estudiante elige mucho más. Acá es por mayoría. Acá se va a elegir por mayoría. O sea, las TOC no. Ustedes saben que las TOC elige el estudiante, elige 3 y va pasando de taller en taller. Sí, Claro. Es distinto, es distinto.
Pasa por los tres. Ay, por favor. Bueno, yo esto, reitero, se los voy a dejar. Y esto tiene que ver más bien con algunos puntos que obviamente se pueden compartir o no. Digo, analizando todo esto, cosas que se me ocurren a mí, están expresadas ahí, ¿verdad? En esos puntos. En primer lugar, lo que dijimos antes, una transformación educativa que está elaborada con un criterio economicista, que reduce las modalidades al tiempo que le quita profundidad al espacio tecnológico. Eso ya lo vimos. Otra cosa más, que en el del documento se desprende, se plantea una falsa dicotomía entre la formación integral y la educación para el mundo del trabajo, cuyo fin último es, puse yo ahí, fundamentar un modelo educativo funcional al mercado, cuando se plantea esa falsa dicotomía, basada en la adquisición de competencias y habilidades blandas, porque básicamente apunta por ahí, en desmedro de una formación que tenga carácter más crítico, integral y liberador, ¿no? O sea, esa parte como que, digamos, de la más afectada en todo, que la esencia de la educación media superior nuestra, que pasa por ahí, pasa con la adquisición de una cultura general, el desarrollo de la construcción de ciudadanía. En esto se habla de espíritu crítico, pero cuando se profundiza en la concepción de espíritu crítico, es aquel espíritu crítico que también es funcional al mercado. O sea, alguien que tiene espíritu crítico es aquel que se incorpora como empleado de una empresa y es capaz de ver una falla de proceso, no sé, de producción y mejora el proceso. Para ellos es un poco eso el espíritu crítico. Nada tiene que ver con lo que nosotros hemos venido históricamente defendiendo como espíritu crítico, como concepción, ¿no? Bueno, otro punto que puse ahí yo, el meollo de la transformación de bachillerato, al igual que la EBI, la educación básica integrada, está representado por el futuro REPAC para mí. El kit de la cuestión. Sí, la esencia está ahí, porque la flexibilización en los mecanismos para la culminación de ciclo y reducción del rezago, porque es otro de los problemas que plantean, el rezago, ustedes saben, es las trayectorias educativas continuas y completas, no es invento de esta gente, se venía trabajando hace mucho en eso, y oportunas también. Es decir, lo que nosotros observamos en la población de MT es que una muy buena parte de nuestra está en edad inoportuna, entre comillas, de cursar el bachillerato, que se supone que es entre los 15 y los 18, ¿no? La edad oportuna, digamos. Bueno, lo que se va a buscar acá es culminación de ciclos, promoción, disminución del rezago y la retención, entre comillas, flexibilizando los REPAC. Entonces el verdadero fin de la transformación educativa, al menos para mí, tiene que ver con mejorar los números. No les importa para nada los aprendizajes. Acá los aprendizajes pasan en un segundo plano. Lo que importa es que los números cierren, ¿tá? Y que haya mayor cantidad de egresos. Porque de última son los números los que impactan digamos, en la mirada colectiva, desde el común de la gente. Es mucho más impactante los números positivos. Fue lo que hizo secundaria el otro día, ¿no? Hablar de los egresos mayores, la tasa de egresos que aumentaron en todo el país, menos en Montevideo, donde dijeron los números son, digamos, los peores, entre comillas, de todo el país, los mejores en Colonia. Coincide con lo que dijo Cherro respecto a la genética, ¿no? Tendría razón. Lo tenés clarito, pues. Sí. Bueno, y después lo último de la transformación es un proceso integral que abarca todos los niveles de la ANEP. Ustedes saben, de inicial y primaria hasta formación en educación. Miren lo que está pasando ahora con formación en educación, lo que está pasando ahora. Hay un desorden muy importante producto de estas unidades que se han creado. Va a impactar sobre la acreditación. Bueno, y lo que tiene que ver con la acreditación. De hecho, Julián no vino hoy, no está en esta reunión porque fue a acompañar los docentes de formación en educación al Parlamento, porque iban a hacer el adelanto de un recurso de inconstitucionalidad contra la acreditación de la formación universitaria que van a presentar a futuro, ¿no? Y Julián se quedó a acompañarlo porque precisaban la firma. Fue solo Julián que se quedó, Daisy vino para acá. Así que lo otro que yo digo es que la transformación vendrá acompañada, y esto es inminente porque ya entró la propuesta, de un cambio en el marco normativo, que probablemente, si nos descuidamos, cercene derecho y profundice la inestabilidad laboral, nos pone y promoviendo la competitividad. ¿Por qué? Porque nos pone a competir entre nosotros por la bolsa de hora, y de esa manera se termina atomizando, ¿no?, la mirada colectiva y
se afecta básicamente la organización. No es la primera medida de este gobierno buscando atomizar las organizaciones sindicales, ¿no? La propuesta de negociación colectiva dividida por empresas, que al final no cuajó, venía en ese sentido. Entonces, yo creo que hay que prestar muy bien atención a todo esto porque se viene un cambio en el marco normativo. Y si bien yo trabajé ahí en un grupo de trabajo que es conocido, que estuve porque, bueno, representé a Julián, así se definió, y se generó una propuesta que todavía no tiene ningún valor, porque solamente un trabajo, un grupo que no está formalizado, que entró a Codicen, pero esa propuesta ya sabemos que hoy introdujo cambios que hizo Gavito y que hizo Robert Silva, que hay que ver cuáles son, porque algunos de esos cambios, que por lo menos sabemos, me adelantó Julián por vía telefónica, son bastante preocupantes, porque hay un artículo que hasta ahora en el estatuto, yo estuve en todas las comisiones, lo saben los compañeros, 2010, 2015, 2015, 2017, el estatuto lo hemos estudiado y mucho, y nunca se tocó el artículo 3, que son las obligaciones del docente. Ahora puede ser que se toque, y no lo tocamos tampoco en el grupo, aclaro por las dudas. El grupo de trabajo no tocó el artículo 3 porque eso viene hace mucho tiempo y más o menos no hay discusión en torno a eso. Sin embargo, puede que haya algunos cambios ahí. El marco normativo me parece que cierra el círculo, el cambio en el marco normativo, a no olvidar que la LUC habilitó la creación de regímenes especiales, que si uno lo analiza, puede llegar a ser otro estatuto para determinado centro, determinada región, que tendrían un marco normativo diferente con la misma validez, porque ustedes saben que la ANEP por su autonomía genera su propio marco normativo, entonces la LUC habilitó a hacer eso, y ahora el camino que se encontró es cambiar el actual estatuto, porque eso abarca a todos los docentes, resuelve el problema de que algunos queden en el estatuto viejo, en el nuevo, todo aquello. Cambiar el actual estatuto, aprobar un cambio ahí, ya abarca a la totalidad de los docentes de la ANEP. Entonces hay que tener cuidado porque, en mi opinión al menos, cierra el círculo el cambio en el marco normativo, ¿no? Porque esta transformación ha sido impuesta en todo sentido. Lo único que yo puse ahí, la ley obliga a la palabra a la consulta a las ATD, ¿no? El artículo 70 de la ley 18.437, que no tocaron con la LUC, los obliga a hacer la consulta preceptiva. Pero ya sabemos que es una parodia, porque el aporte de las ATD, por ejemplo, en lo que fue la educación básica integrada, no se consideró para nada. Siempre se dijo, sí, las ATD no aportan nada, no construyen, solamente critican, un poco lo que ha venido transmitiendo el presidente de Codicen, pero también sabemos nosotros cuán acelerado ha sido el proceso de transformación. Entonces, las ATD, que son órganos que tienen una inercia importante a nivel de trabajo, que demandan tiempo, porque se empieza, ustedes saben, el proceso con la ATD por centro educativo, la ATD nacional, después la ATD nacional devuelve a los centros, la síntesis para que recién se apruebe y vuelve otra vez. Eso requiere un tiempo, ¿no? En esto que se ha planificado la actual administración, llámese consejeros políticos y la que mueve los hilos de toda la transformación educativa, que es Adriana Aristimuño, claramente no se respetan los tiempos que tiene la ATD. Por lo tanto, la consulta es una parodia. Yo recuerdo muy bien, en el 2021, nosotros estamos en una plena ATD inicial, en secundaria, estábamos discutiendo, habíamos elaborado, pero yo también en ese momento, fue el último año que trabajé, y al mediodía salieron a anunciar toda la transformación, que ya, anunciaron directamente una cosa que nosotros recién estábamos es un poco la lógica imperante es esa, ¿no? Creo que lo tenemos todo claro. De todas maneras, esto no quiere decir que nosotros no vayamos a resistir esto y, bueno, sobre todo desde estos espacios poder contribuir a pensar colectivamente y ver qué camino tomamos. Esto es simplemente un aporte, no es más que lo que ustedes han venido haciendo dentro de lo que es el ATD por centro que ya tuvieron. Bueno, va a haber una ATD nacional de UTU, el sindicato también viene estudiando esto y va a tener una postura. Nosotros desde el equipo tratamos también de aportar lo que podemos, así como lo hizo Walter con la parte de rendición de cuentas. Así que por ahí terminamos. Muy bueno. No sé si tienen alguna pregunta, si me extendí demasiado les pido disculpas. No, No sé, los chiquilines.
¿Se están organizando? ¿Son ustedes los que se están organizando? Sí. Sí, por lo menos ya 16 participantes son. Vamos Bien. a hacer más propaganda para juntarnos gente. Ellos están organizando. Están organizando Está muy bien. El gremio estudiantil. ¿Pero todos son de bachillerato o hay de ciclo básico? Tenemos No. bachillerato, tenemos gente que va a bachillerato de electricidad de noche. Ajá. Tenemos uno por nocturno. Ustedes son del MT Audiovisual, ¿verdad? Bueno, el año que viene, no, pero en 2025, si se implementa para los 2 grados restantes, segundo y tercer grado, van a pasar del MT Audiovisual, que hicieron 2 años, a un tercer año, que es un bachillerato tecnológico, como es de comunicación y audiovisual. Va a pasar por ahí. No, el tema no es como que nos afecte ahora, porque igual de todas formas no es que nos preocupamos solo por nosotros, también No, está el claro. tema es que le saca como ¿cómo decir? Como la esencia de la UTU, porque la UTU es técnico, ¿me entendés? A mí me parece, a mí. Estamos de acuerdo. ¿Algunos aportes? Sí. Tenemos que poner los puntos, esos 5 puntos de IAS. Sí. Vea que todo esto es opinable, ¿eh? No, pero no. ¿Los primeros decís vos? Sí, pero no es para discutir. Digo- Hay esos 5, ¿no? Sí. Ahí. ¿Viste cuando el tema de la navegabilidad? Porque por el tema de los criterios, ¿no? Vos te decías hoy un criterio economicista, que ese está claro y se nota, y en cuanto a eso cuando se plantea, que parece contradictorio, porque ellos hablan de que la reforma tendría que ser para la educación del siglo XXI, ¿no? Del futuro. Entonces en realidad las opciones deberían ser adelantando y anticipando eso. Sin embargo, cuando vas a ver que ellos establecen qué es lo que hay según las inscripciones, bueno, es contradictorio eso. Bueno, no adelantas nada, al contrario, estás saliendo de grupo según lo que se están inscribiendo. O sea, algo es un recorte economicista, un criterio economicista y no técnico pedagógico. Después, la navegabilidad. También están presentando una navegabilidad con un recorte de la parte de contenidos y tecnológicos. Aristimuño, ella lo dijo en una entrevista, creo que fue en Perspectiva, que cuál era lo que justificaba esa navegabilidad, que era bueno que teníamos ahora todo un sistema educativo organizado centrado en competencias. Entonces, como lo que importa es la competencia, se fijan en eso, si está cubierta la competencia, no importa el contenido. Entonces, si yo tengo la competencia en pensamiento científico, la puede cubrir química, biología, física o cualquier otra asignatura. Entonces, desde ese punto de vista es que yo puedo recortar el tema de la cantidad de asignaturas, de contenido, porque lo que me importa es, bueno, si cumple con las competencias que están establecidas, pase. Entonces, también, y después lo otro, cuando ellos hablan de, ahí sí, en lo técnico pedagógico, ellos dicen no, porque los contenidos siempre están, es mentira que no están los contenidos. Y la discusión nunca es la competencia versus el contenido, sino que si yo organizo una malla, una reforma centrada en la competencia, en realidad lo que estoy dejando de lado es la lógica disciplinar, no el contenido. Es evidente que para trabajar la competencia hay que trabajar el contenido. Ahora, por ejemplo en física, ¿no? Si yo voy a trabajar leyes de Newton, tengo que trabajar fuerza, movimiento para desembocar en leyes de Newton. A ellos eso no les importa, sino que si yo para trabajar determinada competencia, tomo un contenido, tomo otro, y de esa forma es que se desarma todo eso. Exactamente, lo que se pierde es la lógica de orden del conocimiento del campo disciplinar, es lo que vienen planteando los compañeros, ¿no? Dice, bueno, la química general, la que hace la base, lo que es el bachillerato de química básica industrial, se pierde. Entonces hay una reducción del campo disciplinar. Le dice, no, pero está acá porque, claro, el enfoque competencial, Aristimuño maneja, les digo porque hemos tenido charlas personales con ella, y a mí me dijo, no sé, Daniel, habla con la gente de UTU, yo de esto no sé, porque no se puede meter ahí. Cuando ella habla de enfoque competencial y disociarlo de los campos disciplinares, porque los contenidos están presentes, aunque sea subliminalmente, no se mete con la parte tecnológica, porque ahí nosotros la agarramos. Claro, pues, sin embargo, Ahí nosotros la cuando agarramos. ves que achican la parte tecnológica. Pero claro, es lo que yo le dije, pero Ejecutan igual. no pasa nada, lo que ustedes, pero después ella se descubre en la misma entrevista cuando dice, no, pero hablamos con las empresas nos dicen, fórmenos por arriba, que después nosotros le damos lo que Sí, precisan. exactamente. Y ahí Hay eso videos, explica por qué recortan todo lo que tiene que ver con el espacio tecnológico. Ahí ella es clarita, son claros. Digo, también es claro, bueno, ahí lo agarró en varias, por suerte,
la cuestión, Anda ahora una platita. hoy la cuestión televisiva, los videos, los audios, todo mata cualquier, ¿no? Pone en evidencia cualquier contradicción. Cuando Robert Silva claramente se le escapa que bueno, que los aprendizajes aprenden menos, pero no importa, lo que importa son los números. Ya lo dijo, el informe Arista fue lapidario. Yo, sinceramente, Robert Silva estaba ahí cuando se dio el informe Arista, esperaba que, no sé, que se azotara con un látigo, porque realmente ninguna de las metas de ANEP se cumplió. Y lo salva todavía la pandemia y te dicen, bueno, sí, pero anduvimos mejor que otros países, hasta Suiza anduvo peor que nosotros con respecto a la pandemia, pero no pasa por ahí solamente. Hay cuestiones que no tienen nada que ver con la pandemia, como la cuestión de la inseguridad en los centros educativos, que los gurises manifestaron. Después, bueno, los mecanismos de participación que ellos dicen tener son mecanismos de consulta en modalidad encuesta cerrada y sesgada a poblaciones que ni siquiera son representativas, porque cuando lo apurás respecto de los cantidad de estudiantes que fueron consultados para incorporar, por ejemplo, emprendedurismo, ella nos lo dijo en una reunión también, emprendedurismo se puso porque lo pidieron los estudiantes. ¿Y qué estudiantes lo pidieron? ¿En qué momento? Una encuesta que hicimos. Si ustedes ven los números de la encuesta, no es una muestra para nada representativa. Además, la modalidad encuesta sabemos que es consulta, no es participación. Lo mismo que el tema ese de esta encuesta que hicieron con la UNESCO también fue similar. No, pero esto, ¿no? Entonces, por un lado tenés ese enfoque competencial, que sería lo técnico-pedagógico, que lleva a este recorte y justifica después toda la parte, el criterio economicista de recortar. Porque con eso, como yo no puedo recortar toda la parte de contenido, de lógica similar, hago esto. Pero también después hay otros criterios que están ahí, que son los criterios electoralistas. Y pasa con esto y que lo demostró Aristas. En abril Robert Silva sacaba un tweet que festejaba la cantidad de aprobados, hemos aumentado la cantidad de aprobados, esto responde a todo lo que estamos haciendo, y después vino el informe Aristas con las pruebas y demostró que aprenden menos. Entonces, aprueban más, pero aprenden menos. Sí, está claro. O sea, ahí qué es lo que importa más, esos números. Bueno, ¿qué criterio es? El criterio de campaña. Del informe Arista no dijo nada, creo. No, yo no lo sigo en Twitter, pero en X ahora, pero creo que no dijo nada, pero se mataba solo. Sí, totalmente. Y lo otro que una cosa interesante acá, ¿no? Cuando uno busca navegabilidad, la navegabilidad tiene un origen en la parte marítima. Para mejorar la navegabilidad de un curso de agua hay que dragarlo, y dragar es profundizar un curso de agua. Esto es loco, contrariamente a esa acepción que es la más... claro, al contrario, acá en vez de profundizar se reduce, ¿no? Entonces, hasta en eso me llamaba la atención, hasta como algo gracioso, digamos, que va en contra de lo que es la acepción del término que quieren darle ellos, que pretenden construir con esto de la navegabilidad, es precisamente contraria al significado, a lo etimológico del término navegabilidad en la cuestión técnica, ¿no? La ausencia del programa también en realidad es coherente con el enfoque competencial. Como estaba enfocado en la competencia, el programa hasta se podría armar perfectamente en cada asignatura. ¿No? Yo podría decir, bueno, se hace un trabajo con los chiquilines para ver qué le interesa, qué se quiere trabajar, cuál sería el problema a trabajar, y a partir de ahí se eligen los contenidos. Entonces podría haber perfectamente una ausencia de programa, que en un comienzo a varios nos pareció que esa iba a ser la idea. Después, bueno, con toda la pelea que se hizo, terminaron habiendo asignaturas y programas. También lo otro, ¿no? Ellos dicen que supuestamente de las consultas, trabajo con que se hicieron con la UNESCO, creo que fue la UNESCO, ¿no? Sí, la UNESCO, sí. Ellos le dan como que mayor apertura para que los chiquilines elijan. Sin embargo, cuando ves, si hay una reducción de los bachilleratos, ¿no? de MT, de las opciones en secundaria, en realidad hay menos opciones. O sea, aunque ellos lo quieren disfrazar con el tema del espacio de autonomía curricular, en realidad, cuando te reducen la opción de elegir, la cantidad de cosas a elegir, ahí también hay una contradicción. Yo me quedo con lo que decía el estudiante, ¿no? Que lo que yo percibo de afuera es que o sea, vienen a matar lo que es la educación técnica, tecnológica. Sí, toda la base que nosotros, el histórico que tuvo la UTU, yo no lo veo reflejado ahí. No, yo he tenido por los compañeros, por ejemplo, mecánica, y estamos viendo que están destruyendo
las aulas de mecánica, están levantando las aulas de mecánica cuando me parece que tendría que haber una inversión en cuanto a todo lo que es lo tecnológico, la puesta al día del automatismo y la maricoche. Bueno, yo no sé mucho Está de más esto, barato. pero digo, estamos sí, como sí. en un retroceso, pero lo que decía él, la parte técnica que ellos lo viven, ¿qué más que los gurises que te digan Además, que la no parte de eso, tenemos? los audiovisuales. Pero ¿qué es lo que no tenemos? ¿Después qué le vamos a hacer? ¿Le vamos a dar un cursito de NFO? Yo me voy más allá de eso, porque estoy pensando, estuve en el CNC, estuve ahí. Hay un aspecto. El comentario de Aristimuño. Claro, va la mano de testimonio, ¿no? Eso- Sí, claro, matemáticas, Después, inglés sí, y terminamos Después un cursito de y NFO. después en el trabajo con un En cursito el de trabajo vocación. lo moldeamos. Ustedes saben que hace ya un tiempo que se viene intentando implementar un modelo de educación dual. Sí. Yo formé parte de eso porque nosotros integramos un grupo que nos terminamos formando en Finlandia respecto de lo que es la gestión en educación por competencia y lo que tiene que ver con la educación dual, ¿no? Un modelo que es inaplicable, intransferible al Uruguay en virtud de que tenemos cabezas empresariales muy diferentes, ¿no? En primer lugar, nosotros tenemos marco regulatorio y en nuestros MT ya existen los mecanismos de pasantía. Si ustedes buscan nomás el MT agrario, hay una pasantía que nunca se pudo instrumentar, porque por varias razones. La primera de ellas es que al empresario no le interesa, en el Uruguay no le interesa mucho si no tiene un retorno en términos económicos, si no tiene un subsidio, si no tiene una renuncia fiscal del Estado para estas cosas, no te incorpora gurises porque los ve más bien como una carga, no los ve como una contribución a su propia organización empresarial en el futuro, lo ve más bien como una carga. Pese a que tenemos un marco regulatorio que tiene carencias, pero que es bastante bueno, nunca se pudo instrumentar a nivel UTU un modelo de educación dual donde realmente el mundo del trabajo participe en forma de pasantía, capaz que no era la más adecuada. Cuando se empezó a implementar con el sector forestal, como era un sector nuevo, se entendió que bueno, había cabezas distintas dentro de la parte empresarial del sector forestal y en el año 2018-19 se desarrolló por ejemplo, en Tacuarembó una tecnicatura forestal que se llama formación en ámbito de trabajo. Lo que se buscó fue que las empresas forestales pudieran absorber los estudiantes, que son pocos, a 9, son 2 años la tecnicatura, en aquel momento eran 9, y no se logró. O sea, ninguna empresa del sector forestal estuvo dispuesta a ponerse un monte, poner su maquinaria y además a aportarle algún dinero a los estudiantes porque algún trabajo hacen en su práctica. ¿Qué hizo la UTU? Generó su propia empresa, con su propio predio, otro RUT, que no es el RUT que nosotros conocemos. Se creó una empresa para poder desarrollar esa propuesta. Se contrató a los 9 gurises, como 9 jóvenes, mujeres y hombres como pasantes, y se puso a cargo de un capataz que es un profesor coordinador de UTU. O sea, tuvo que crear su propia empresa. O sea, la experiencia que tenemos en educación dual con el sector empresarial no se pudo hacer. Pero esta gente, no sé, sobre la base de ese pensamiento mágico que tienen, entienden que, reitero, mágicamente van a poder cambiar la cabeza del sector empresarial, porque realmente estamos muy lejos de poder aplicar un modelo como el de Finlandia, como el de Alemania, que se adjudica la invención del modelo de educación dual, porque el aporte de las empresas ahí, en esos países, es muy diferente el aporte al sistema educativo. Ponen a disposición su maquinaria, ponen a disposición su empresa, su infraestructura, para que se formen estudiantes que en el futuro van a ser sus propios trabajadores. Acá eso, a mí me parece que estamos muy lejos. Y otra de las cuestiones que se viene planteando en UTU es que se va a implementar la educación dual, como que, no sé, tienen la receta mágica, reitero, para poder cambiarle la cabeza a los empresarios que reciban los estudiantes. Eso, para mí, todavía en el Uruguay está muy lejos de poderse implementar. Una contradicción que también me parece a mí que tienen ellos, porque aunque busquen preparar para el mercado laboral, ya sabemos que se paga mejor el que está más capacitado. Y si vos reducís todo el campo tecnológico, no va a salir más capacitado. Entonces, en realidad, se va a pagar menos. O sea, con la formación que se plantea ahora a futuro, va a ser algo menos capacitado cuando salga a trabajar. Puede llegar a pasar, sí, puede llegar a pasar. Pero ahora, por ejemplo, lo que hicieron los gurises, que le ofreció Línea, por ejemplo,
frente a la aparición de las nuevas enfermedades. No, claro, firmaron un convenio, ahora la UTU con muy platillo, pero con el MEGA, por el tema de la HLB. A ver, lo hicieron pasando tiempo. Hoy firmaron un convenio con Colón, Argentina. Sí, sí, un convenio marco que no sé si Sí. escucharon. Sí, sí. Si escucharon. Pero ahora mira que No es nada el convenio, no dice nada. Que la Es un convenio reforma marco, yo esta entiendo, va a pero- estar el año que viene, a partir de marzo Sí, de 2024. sí, sí. Pero en el 2025 cambia el gobierno. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Es complicado. porque ¿Vamos a eso no seguir se con sabe. la Eso reforma no o se la vamos a pregunta. Pero cambiar? eso le Pero vamos a pasa que- preguntar Porque mañana a también los nosotros exacto que la están cuota de las pago autoridades. Vos pensás que algo que cambie, ¿no? ¿Eh? Asume el 1 de marzo. Por Ya eso. arrancás una clase ahí. Pero por eso te digo, y nosotros tenemos que estar preparados, todos nosotros, para ver si seguimos con este mamarracho o no. Ah, eso sí. Pero Porque atendeme una cosa, si ellos en tan poquito tiempo nos destruyeron todo, nosotros tenemos que estar todos Tuvimos estudiando 15 años para poder. Hay que autocrítica, Claro. autocrítica. por eso que planteamos el tema de autonomía de gobierno. Porque si no, como estamos ahora, vos cada 5 años puedes comenzar una reforma educativa. Claro. Cada gobierno puede Lo que tener pasa es esa que iniciativa. son Nosotros políticas de planteamos Estado, que sea ¿no? independiente. Claro, No, deberían ser educación políticas de pública Estado. estatal. No son Debería políticas de ser. Estado. Porque otra cosa, la educación, los mismos inspectores que vinieron a dar las charlas acá de competencia, alguna decía, pero ¿qué vamos a hablar nosotros de competencia si Finlandia le llevó 20 años a trabajar en competencia? Y nosotros queremos que nos lleve de marzo a julio que nos pusieron a Y trabajar. no lo en tienen todo competencia. resuelto, te digo, yo estuve allá. ¿Viste? No. Te lo venden Estamos como hablando de diciendo- un país del primer mundo. Pero en el momento que si te metes adentro de las propuestas de ellos, así que ustedes no hablan de ese tema. Sí, sí, sí. Tengo que volver, ¿no?